Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una emoción, de un sentimiento muy humano, natural, muy de la naturaleza, que todos los seres humanos, casi que todos los animales, han podido experimentar en algún momento. Vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, hay muchísimas personas que consideran que es una emoción o un sentimiento negativo. ¿Cómo hago para suprimir el miedo? Lo primero que tendríamos que decir que el miedo, como muy bien lo dice Google, y lo voy a leer de acuerdo a lo que dice Google, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo entonces es connatural a la condición de seres finitos, de seres humanos, no solamente humanos, porque los animales también tienen miedo. Tú sientes a los animales con miedo porque el miedo es una emoción que pertenece a la condición de sobrevivencia. El miedo es una alerta. Ahora, hay miedos fantasmáticos y hay miedos reales. Y muchísimas veces los problemas vienen cuando yo no sé manejar la diferencia entre el miedo real y el miedo imaginado. Eso no significa que el miedo imaginado no sea tan valioso y respetable como el miedo real. Pero los miedos son pavorosos. Los miedos los hemos sentido todos los seres humanos. No creo que exista ningún ser que pueda decir yo no he sentido miedo. O sea que el miedo es como las emociones que nos pertenecen a la condición finita. Finita significa que acaba. Lo infinito es lo que no acaba. Lo finito, usted, yo, su perrito que está allí, la planta que tiene al lado, todo lo finito termina. Y por eso todo lo que es finito puede experimentar miedo, temor. Hay quienes dicen que hasta las plantas experimentan miedo, que cuando tú te acercas a una planta con unas tijeras, la planta puede percibir el miedo, lo percibe de una manera diferente a través de la energía que tú le transmites con tu actitud. Cuando vas con las tijeras a cortar la planta puede retraerse. Hay expertos que han estudiado todo lo de la naturaleza y las plantas y cómo estas plantas perciben que hay un ataque, que hay una invasión a su mundo con unas tijeras, con algo que tú las quieras podar o mejorar, y para la planta es angustiante. Por eso, no estoy loca, créame que no, por eso hay personas que te dicen que cuando tú te vas a acercar a una planta, a hacerle una poda, a arreglarla, tienes que al menos pensar y decirle, como quien le pide permiso, me voy a acercar a ti, voy a cortar unas hojas, voy a tener alguna forma de contacto con tu naturaleza de planta, y de esa manera le estás diciendo y advirtiendo que vas a hacer algo. Así como cuando tú te acercas donde un niño, tú le tienes que advertir algo al niño. Tú no puedes llegar donde el niño a cortarle, por ejemplo, el pelo sin haber advertido. Tú te acercas donde un niño con unas tijeras y ¿qué me van a hacer? Y hay miedo. Entonces, el lenguaje es muy importante frente a cualquier ser externo para poder ayudar a manejar el miedo. Entonces, vamos aclarando. El miedo es una emoción ante un peligro real o imaginario que experimentamos todos los seres humanos, finitos y de la naturaleza. Estamos hablando que las plantas lo sienten como una amenaza cuando alguien se acerca, que las vas a podar, que las vas a limpiar, que les vas a quitar las hojas sucias o que vas a pulir. Háblales en el sentido, me voy a acercar, quiero que las cosas estén mejor. Usted está loca, usted es una psicóloga loca. No, cada vez más probamos que todos somos energía y que hay muchas formas de comunicación entre nosotros. Eso que hay entre tú y yo, eso que se llamaría vacío, no es vacío. Allí hay energía. Y en esta energía, en ese vacío, hay unas ondas que se van transmitiendo.
Y cuando tú llegas a un lugar y estás frente a un grupo de personas sin necesidad de hablar, tú puedes percibir qué clase de ambiente hay allí. ¿Quién te habló? Absolutamente nadie. ¿Quién te dijo algo? Nadie. Pero tu percepción, ese vacío lleno de ondas, tú pudiste captar algo de ese lugar. Pues muy bien, las plantas también, cuando tú te acercas a ellas, pueden percibir cuál es tu intención. Tu intención es con tijeras o con una pala remover la tierra. ¿Qué tanto eso pueden sentirlo ellas como una agresión? Lo que pasa es que tú sí puedes tranquilizarlas hablándoles tranquila, te voy a reparar, voy a ayudarte. Aun cuando te parezca que es de locos, ¿cómo le hablo yo a una planta que no entiende? El que no entiende viene dado por una reflexión racional que creemos que los únicos que entendemos y comprendemos y sentimos somos los seres humanos, y no que las plantas y los animales también perciben. Hace algún tiempo escuché algo que me llamó muchísimo la atención, y es la idea de cuando tú te vas a acercar, por ejemplo, al mar, te vas para tus vacaciones, la vas a disfrutar, te la vas a gozar, tú te acercas al mar, es muy importante hacer una pequeña reflexión antes de entrar al mar. ¿Por qué? Los indios de la Sierra Nevada y de otros lugares que están cerca al mar siempre dicen que nosotros invadimos el mar, que el mar es un territorio y tú no vas llegando a ninguna casa abriendo la puerta y empujando. Tú tocas, pides permiso y vas entrando. Pues muy bien, el mar también es un territorio donde tú sales de la tierra, de la playa, para entrar al mar. Y simbólicamente, respetar esa naturaleza, respetar su casa mar, es mentalmente decir, voy a entrar, me das permiso, voy a disfrutarlo, pero es actos simbólicos, pequeños rituales que tenían las personas que están en contacto con la naturaleza, que nos ayudan a tener una mejor convivencia donde no sintamos que los demás nos pueden hacer daño y agredir, porque cuando no aprendemos a convivir, cuando tenemos esos niveles a veces de invasión al otro, son los motivos por los cuales surge el miedo. No se olviden que vamos a hablar del miedo, estamos hablando del miedo. ¿Qué produce el miedo? El miedo lo produce un peligro imaginario o real que yo no sepa cómo manejar, yo no sé cómo enfrentar, y por ello tengo miedo. En los niveles de conciencia que manejamos los seres humanos, hay varios niveles de conciencia, eso ya lo hemos hablado en otros programas. En el primer nivel de conciencia, en el más elemental, está el nivel de conciencia que se llama de sobrevivencia, totalmente primario. Y en el nivel de conciencia de sobrevivencia, todo lo que es extraño a mí me puede hacer daño. Todo lo que me rodea puede ser peligroso. Por lo tanto, yo puedo tener muchos miedos, muchísimos miedos. Y esos miedos lo que hacen es que yo tenga una manera de defenderme creyendo que los demás que van a acercarse a mi mundo me pueden hacer daño. ¿Y qué hago yo? Pues me trato de defender. El miedo es una primera reacción para prevenir que cualquier cosa externa que yo no conozco, que yo no controlo o que yo no manejo, me pueda hacer daño. Dime, allá sentado en tu casa, ¿a qué le tienes miedo? Seguimos después de comerciales. ¿A qué le tienes miedo? El miedo es monstruoso, el miedo es pavoroso. No hay manera de enfrentar el miedo. No hay manera de enfrentar el miedo si no buscamos algo de ayuda o algo de raciocinio. Por ejemplo, los niños en la noche tienen miedo. La oscuridad, los fantasmas, todas las situaciones reprimidas en un niño pueden volverse en la noche unos fantasmas, unos pequeños monstruos, unos fantasmas que son inexplicables pero que se sienten. Aquí tengo una serie de muñecos, de nuestros muñecos famosos, para representar el miedo. El miedo puede tener tantas caras y en los niños el miedo es inexplicable
pavoroso, pero obedece más a fantasmas, a imaginarios, a situaciones que ellos han ido viviendo, que han estado reprimidas y que de pronto en la noche salen, florecen, aparecen en su mundo o aparecen en las paredes y en el lugar donde el niño vive. Porque el niño, la oscuridad, a muchas personas, adultos o pequeños, nos produce miedo, pero para un niño la oscuridad puede llegar a ser fantasmática, porque él proyecta su muñeco de peluche que está en la esquina o su hermanito que está dormido al lado. En la oscuridad el niño lo ve diferente y se puede asustar. Si tú tienes niños que tienen miedo, claro, hay que averiguar un poco la causa del miedo en los niños, pero si puedes remediarlo con algo tan sencillo, déjales una lucecita prendida. No hay necesidad de dejar la luz de arriba prendida, pero si el niño tiene miedo, por favor, ojalá jamás nos burlemos de los miedos de nadie. El miedo es una emoción, es un derecho personal. Yo tengo que ayudar a quitar el miedo, pero yo no puedo burlarme del miedo de alguien. El miedo es absolutamente necesario porque el miedo te ayuda a sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, fíjese la paradoja, si no tuviéramos miedo, es como si nos suicidáramos a cada momento. ¿Qué haces tú cuando vas a pasar una calle? Cuando vas a pasar una calle, le puedes colocar la palabra miedo, precaución, prevención. Cuando tú vas a pasar una calle, porque tienes miedo, precaución, prevención, tú miras para ambos lados y te cuidas. Si no tuvieras miedo, te atraviesas y te coge un carro y te puede matar. O sea que el miedo, un niño sin miedo es un niño peligroso. Peligroso porque no mide, que puede tener riesgos, que puede tener situaciones de peligro. El miedo es un elemento fundamental en la condición humana. Claro, tiene unas connotaciones tan negativas que quisiéramos vivir sin miedo. Totalmente imposible. El miedo es un elemento fundamental y necesitamos aprender a manejarlo. No soñar con que no exista o que desaparezca de nuestras vidas. Hemos hablado entonces que hay miedo en los animales y en las plantas. Hemos hablado que hay miedo en los niños. Los niños tienen una capacidad muy grande de captar cosas del medio ambiente, porque el niño, la razón, la mente, todavía no ha controlado, por así decirlo, ni tratado de explicar muchas situaciones. El niño es como una esponja que percibe y muchas situaciones las maneja a nivel sensitivo. No se las explica, sino solamente las siente. Y al sentirlas, el niño siente miedo. Siente miedo y lo importante, por favor, otra vez te lo repito y la recomendación, jamás te burles del miedo de nadie. Por absurdo que te parezca, por idiota que sea, pero ¿cómo le tiene miedo a esto? El miedo representa un peligro real o imaginario y en el miedo proyectamos muchas situaciones guardadas. Muchísimas veces hay burlas sobre que las mujeres le tienen miedo a los ratones y que el miedo a los ratones es grandísimo en las mujeres y que no pasa. Lo que pasa es que allí en el miedo a los ratones hay un significado. El miedo a los ratones se podría explicar como un miedo a la penetración vaginal, porque se habla de un chiste que se dice ratón de un solo hueco. Se le dice al hombre que es fiel. Pues muy bien, en el miedo a los ratones, las mujeres pueden proyectar el miedo a una relación sexual, a una penetración, y es más importante averiguar qué sucede que cuestionarla, burlarse de ella o criticarla. Puede ese miedo a los ratones convertirse en una fobia, es prácticamente una fobia, porque frente a un ratón, pues cualquiera diría, ¿tú por qué le tienes miedo a un ratón? Lo que pasa es que tú proyectas en el ratón un miedo imaginario y es la forma como tú manejas ese miedo. Entonces estamos hablando que los miedos son, por favor, totalmente respetables, que yo no soy nadie para burlarme del miedo de nadie, que yo no puedo ridiculizar el miedo. El miedo de los niños, déjales una lucecita prendida, trata de que lo puedan manejar y si tienen miedo, uno de los elementos que también ayuda a manejar el miedo en los niños es al otro día cuando el niño te hable de que ve monstruos, de que en el cuarto hay
el osito de peluche, él lo ve como una criatura imaginaria que lo va a perseguir. Pues si puedes, quítale todos los posibles muñecos que lo puedan asustar. Si el niño le da miedo, ayúdale también diciéndole: muy bien, vamos a pintar el miedo, cómo fue lo que tú viste anoche. Y con una hoja de papel tú haces que el niño pinte ese monstruo que él vio, ese monstruo que puede tener caras espantosas, impresionantes para el niño. Eso es un monstruo y él es un ser chiquitico que se enfrenta a ese monstruo. Entonces le dices al niño que dibuje ese monstruo. Entonces le haces el dibujo que te haga, anormal, raro, de 3 cabezas, lo que el niño pinte. Y le dices que si ese fue el monstruo que lo asustó anoche en sus sueños. Cuando el niño esté frente al papel, entonces que él pueda describir desde su mirada todo lo más cercano que pueda ese monstruo que él vio. Cuando lo tenga, le dice: bueno, ahora que ya lo dibujamos, ya lo sacaste de ti, ya está fuera de ti, ya no está dentro. Ahora que está fuera de ti, ya no te va a hacer daño. Y ahora lo vamos a desbaratar. Coges la hoja de papel, la arrugas y dices: ahora la vamos a botar a la basura. Ese monstruo que te asustó anoche, simbólicamente lo vamos a botar a la basura. Muchísimas veces es un juego, un ritual simbólico que le ayuda muchísimo a los niños a quitarse ese miedo. Ahora, si el niño constantemente está viendo monstruos, si el niño constantemente tiene miedo, vale la pena hacer una investigación. Primero, porque ¿qué está proyectando de su mundo interior afuera? El niño que tiene guardado, qué cosas ha escuchado, qué películas vio, qué peleas vio. El niño es como una esponja que va captando todo lo que hay a su alrededor. Y aun cuando te suene sorprendente, los niños también tienen una facilidad grandísima de contactarse con las personas que han trascendido. Es decir, los niños tienen muchísimas facilidades de contactarse con personas que han muerto. En más de una ocasión, el niño está viendo a alguien que realmente ha trascendido, y lo que se pretende es que el niño no le tenga miedo, que pueda encontrar quién es la persona que lo está viendo y que él ve en la noche. Por lo general las ven en la noche y hay que tener cuidado porque no hay que desmentir al niño. Ellos tienen muchísima más facilidad que cualquier adulto de contactarse con los muertos. No te burles, no te rías, no minimices el miedo del niño. Hay que tratar de encontrarle una explicación. Si tú no tienes los elementos necesarios, pues busca ayuda. Hay personas especializadas, hay gente que maneja ángeles, hay gente que puede mirar muchas situaciones y te puede ayudar. Pero la recomendación es que el miedo, que hemos empezado a verlo en las plantas, hemos empezado a verlo en los niños, son los miedos reales y los miedos que hay que respetar. Eso no significa que le des pedal al miedo del niño. Tienes derecho a tener miedo, no, pero no lo descalifiques ni lo desvalorices. Óyelo, trata de que lo dibuje, trata de que lo hable, por absurdo que te parezca. Y entonces, al hablar del miedo, le estamos dando permiso a una emoción humana que no hay que reprimir ni censurar, hay que encauzar. Hemos hablado del miedo de niños y de plantas. Vamos a seguir hablando del miedo de más adultos. El miedo, una emoción totalmente humana. No te asustes, el miedo existe y el miedo puede llegar a ser sano y protector. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien.